La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de Diálogos Universitarios. Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios. Bienvenidos a esta entrevista para la Universidad Andina Simón Bolívar y para nuestra radio universitaria Voz Andina Internacional. En esta ocasión estamos con Ricardo Schembri, que es presidente del Consejo Superior de la Universidad Andina, y vamos a conversar pues a propósito de la organización del Seminario Internacional Euro-Latinoamericano sobre Integración Jurídica, Económica y Político-Social, que está organizando el Instituto Euro-Latinoamericano de Estudios para la Integración con colaboración de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y pues Ricardo, primero, bienvenido y muchas gracias por este espacio. Muchas gracias. Saludo a Sofía Tinajero en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede nacional Ecuador, y un gran saludo para todos los oyentes. Muchas gracias, Ricardo. Pues, y bueno, primero, además de ser nuestra máxima autoridad, también pues abogado en posgrado que tiene un posgrado en Derecho Político Comparado e Integración, también una maestría en Integración Regional por la Unión Europea y América Latina, y una amplia experiencia justamente en temáticas de integración. Y justamente en julio se celebró pues en Bruselas la cumbre de jefes de Estado y gobiernos, tanto de la Unión Europea con CELAC, ¿no es cierto? Entonces, justamente a partir de ahí, quería también desde su experticia un poco cómo fue esta reunión y a qué se llegó, las declaraciones que hubo pues en esta reunión. Sí, ese es un documento muy importante, es un documento consensuado entre todos los jefes de Estado y de gobierno de América Latina y la Unión Europea, en el cual, como ocurre normalmente con estas declaraciones de ese nivel, se toman como directrices para los diversos actores políticos y sociales de los correspondientes estados, para los entes gubernamentales, por supuesto, pero además también para los organismos de integración de las dos regiones. Esa también es una orientación para el empresariado, para el sector social, para los trabajadores, para los educadores. Y es una declaración que contiene temas de primer orden, de la mayor importancia en la agenda mundial actual: los objetivos de desarrollo sostenible, el cambio climático, la seguridad alimentaria, la administración de los recursos hídricos, las inversiones, el crecimiento, toda una gama de temas que se siguen a través de la declaración, y la declaración se complementa luego ya por los equipos técnicos con una hoja de ruta a seguir partiendo de la declaración, una hoja de ruta 2023-2025, de manera tal que en los próximos 2 años, y ya en este pedazo de 2023, se ha empezado a trabajar en concreto por varios organismos y por los gobiernos de las regiones, y como digo, por entes también del sector social, de la sociedad como tal, para ir implementando estos diversos tópicos entre las dos regiones, que son pues de la mayor importancia en este mundo multipolar y convulsionado y en crisis en el que estamos. Y justamente de lo que yo estaba viendo, pues habían pasado 8 años desde la última reunión que había habido, pero que ahora más bien se está planteando hacer cada 2 años, lo que da cuenta de un interés de un trabajo mucho más sostenido, más de ir viendo resultados, de ir haciendo justamente gestiones en torno a todas estas temáticas que nos atañen a todos, ¿no? Sí, es como un reverdecer y un posicionamiento de América Latina en el contexto mundial. La Unión Europea visualiza correctamente a América Latina como un actor muy importante para los próximos tiempos de la humanidad y de la sociedad internacional.
Entonces, en esa comunidad internacional, América Latina puede ir creciendo. La CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que es el organismo que amparó precisamente esta declaración por lo que se refiere a la América Latina y el Caribe, entonces adquiere unas dimensiones bien importantes dentro de este escenario internacional, conociendo todos como conocemos, pues que la integración en América Latina es una integración multiorgánica en la que confluyen una enorme cantidad de diversos organismos de integración, pero pues en la medida en que se vayan logrando convergencias y coordinaciones entre todos ellos, pues se podrá tener una sola voz latinoamericana en el contexto internacional, no solamente con la Unión Europea, en este caso de nuestro seminario, que es donde vamos a investigar, a hablar, a analizar, sino en general con varios actores del mundo actual. Y justamente, bueno, el seminario se enfoca principalmente en 6 ejes, ¿no? Entonces están temas de medio ambiente, de cultura y educación, temas de la digitalización y lo que ahora está muy en auge, el debate de la inteligencia artificial, también las relaciones comerciales y empresariales, la inmigración, la seguridad. ¿Cómo se plantearon estos ejes para la organización de este seminario? ¿Qué criterios aplicaron? Es un poco la academia llegando a la realidad. Entonces, lo que se toma es precisamente los ejes temáticos de la declaración, las líneas principales, lo que se considera que se podría tratar en este seminario por académicos de las dos regiones, de la Unión Europea y de América Latina, y precisamente se extraen de allí para que sea la academia la que esté mm, aportando en torno a la concreción, a la realización, a la ejecución de esta declaración a través de la hoja de ruta que se está dando y por supuesto la academia puede hacer y debe hacer importantes aportes como un actor de primer nivel para llevar esos aportes académicos precisamente y dar esos insumos a los actores gubernamentales y no gubernamentales que están trabajando en torno a la agenda Unión Europea-América Latina. Y hablando de los ponentes, ¿qué perfil tienen estos ponentes justamente para, dentro de este conocimiento de la relación entre ambas regiones y también en las temáticas específicas? Bueno, los ponentes básicamente son en forma principalísima académicos. Todos somos profesores directivos universitarios con diversas funciones a la vez, pero digamos que tenemos una nómina por parte de la Universidad Andina Simón Bolívar y por parte del Instituto Euro-Latinoamericano de Estudios para la Integración, una nómina de profesoras y profesores de primer nivel de las dos regiones, de diversos países, con lo cual tenemos una internacionalidad muy grande, unas visiones diversas, unas formaciones diversas de las dos subregiones, de las dos regiones, perdón. Ujú. Vamos viendo un poquito las temáticas. ¿Cuáles son los temas que deberían preocuparnos más actualmente? No sé, también pensando en temas si hablamos de integración, también un tema de las inversiones o de las facilidades de movilidad, ¿cuáles son esos puntos clave que hay que considerar? A ver, lo más importante en mi criterio, y por supuesto aquí hay que respetar el criterio de cada ponente y de cada académico, pero tendríamos que empezar por los problemas más graves que afligen a las dos regiones y en general al mundo en este momento. Tenemos una crisis climática. El cambio climático está aquí, no es una teoría. Está golpeando, está generando crisis, está generando problemas económicos, está generando problemas humanos graves. Ya está aquí. Mire, si no usted la sequía en el Amazonas, la principal selva del mundo está en sequía. Algo inédito. Y a eso se le puede añadir la crisis migratoria. El mundo está inmerso en una crisis migratoria producto en parte de la crisis climática y crisis alimentaria, en parte de las guerras que se están dando, guerras internas, guerras internacionales, están generando grandes flujos migratorios. El otro gran problema que tenemos es la crisis de la democracia. Hay una crisis de la democracia. No quisiéramos pensar siempre quisiéramos pensar que estamos progresando y fortaleciendo la democracia y avanzando y profundizando, pero resulta que no siempre es así.
De hecho, muchos de los impactos migratorios surgen precisamente de gobiernos no democráticos que terminan tiranizando a su población y su población termina teniéndose que desplazar. O muchos de estos gobiernos tiranos inician guerras tranquilamente y eso genera, por supuesto, una presión migratoria enorme a la vez y a la vez genera problemas, por supuesto, climáticos, para no hablar de problemas mucho más graves si se diese de pronto algún disparo nuclear, que estamos todos pues alertas con lo que está pasando. Entonces, yo diría que lo primero es esos temas, el tema del hambre, el tema del clima, el tema de la migración, el tema de la debilidad de la democracia en varios escenarios. Y a ello también, por supuesto, llegan temas, los temas de género, los temas de educación, que son transversales normalmente allí. Y allí van a estar nuestros ponentes, girando en torno a esta problemática y buscando hacer un aporte para que todos los actores, porque aquí tenemos que entender que los actores no son solamente los gobiernos, los actores somos todos. No es sentarnos a esperar a ver qué hacen los gobiernos, es todos aún actuar en nuestro respectivo campo para buscar precisamente solucionar estos problemas gravísimos que están aquejando a la humanidad hoy día. Ahora, desde el punto de vista de integración, ¿cómo puede aportar este tipo de relaciones internacionales de integración justamente a ir mirando estrategias que permitan em, incidir en las políticas públicas ya nacionales, ¿no? De cada país? Sí, a ver, el modelo de integración europeo un poco ha iluminado en alguna medida la integración en América Latina, pero precisamente en mi criterio, en temas fundamentales, todavía nos falta. Y me explico con lo que usted concluye, Sofía, de políticas nacionales. Resulta que podría haber políticas supranacionales, como existen en la Unión Europea. Políticas supranacionales que, por supuesto, tienen mejor impacto, más amplio. Y esas políticas supranacionales tendrían que ser financiadas con un presupuesto para los organismos de integración, pero unos presupuestos de inversión. Por decir algo, la política ecológica común de América Latina en un continente o subcontinente verde importantísimo en materia de agua, en materia de selvas, en materia en general de recurso natural verde, eh, pero no lo hemos logrado. Tal vez ese ¿Qué derrotero, impide? ¿eh? ¿Qué es lo que impide que justamente se puedan Sí, hacer cosas en nuestros países? yo todavía estoy pendiente de entenderlo, pero ¿qué pasa? Son gobiernos, son estados que tienen cierta penuria fiscal. Nuestra realidad es esa. Y normalmente crear políticas supranacionales implica que los países le cedan rentas fiscales a los entes supranacionales. Entonces, para los países, la dificultad fiscal los aleja mucho de la posibilidad de hacer una cesión de recursos fiscales para financiar directamente por un ente supranacional el actuar en esas políticas. Sin embargo, yo creo que deberíamos focalizarnos en una o dos políticas comunes que puedan ser financiadas directamente como tal, por ejemplo, la ambiental, por ejemplo, la de turismo, y por sectores. Y en la medida en que se construya un sector como el ambiental a nivel supranacional financiado con una política supranacional y una de turismo, de pronto pensar en otra, pero más adelante. Es decir, ser pragmáticos, no teóricos, no buscar lo mejor sino lo bueno. Lo mejor es enemigo de lo bueno, lo realizable, lo que sea verdaderamente realizable, por supuesto, entendiendo que somos países que requieren todavía de mayor fortaleza política, presupuestal, internacional, pero en nuestras realidades se podrían ir construyendo políticas supranacionales de gran impacto y con mayor coordinación de los países miembros en ellas. Ahora, en temas como, por ejemplo, algo tan preocupante que está ahora el tema de la inseguridad, ¿no? Eh, en Ecuador ahora mismo una crisis carcelaria muy grande y la seguridad ciudadana también sumamente afectada. Se habla también de la presencia de narcoestados. Entonces, ¿cómo
buscar una política supranacional en donde intervienen narcoestados, en donde hay una corrupción común, estructuras ya planteadas. ¿Qué puede plantear también de su parte, por ejemplo, una alianza así entre Unión Europea y CELAC frente a problemáticas así ya de mucha complejidad? Sí, empecemos por un gravísimo problema que tanto daño social hace, que es la corrupción. Tal vez de los delitos que más daño social hacen son los delitos relacionados con la corrupción. Entonces, por supuesto que una política anticorrupción a nivel latinoamericano, o por lo menos a nivel de algunas subregiones, ayudaría mucho, pero una política certera, porque aquí a veces hay también muchos discursos, pero detrás de los discursos tiene que haber realizaciones. La corrupción se puede derrotar, pero tiene que haber también un cambio de mentalidad, incluso a nivel social, ¿no? Cuando se miden los índices de percepción de la corrupción es que si los empresarios entienden que no se pueden mover para hacer negocios con el Estado si no es dentro del marco de la corrupción, pues estamos muy mal. Y eso es lo que mide esos índices, por ejemplo, que hace Transparencia Internacional, que mide Ujú. precisamente esa percepción. La reducción de trámites innecesarios a nivel del Estado va eliminando ciertas barreras. Eso tema corrupción. En tema narcotráfico y demás, sí, hay delitos transnacionales, el terrorismo internacional, claro, el narcotráfico, por supuesto, la trata de personas, tristísimo delito que está generando esclavitud. Hoy en día, el otro día leía una cifra, no recuerdo en dónde, que hoy en día, pero en un documento oficial, tal vez en la Organización Internacional de Migraciones fue donde vi esto, que hoy en día, en este momento en el mundo hay más esclavos que en cualquier momento de la historia de la humanidad. De ese talante es la trata de personas, de esa gravedad. Entonces a esos delitos internacionales tiene que haber una respuesta. Tal vez no a nivel ya supranacional, digamos que los temas de seguridad, de cooperación judicial, los temas policiales no se manejan fácilmente a nivel de supranacionalidad, pero sí convenios internacionales. Existe, por ejemplo, la Convención de la OEA Anticorrupción, pero es gestar lo que ya existe, y lo que no exista, construir nuevos instrumentos internacionales, pero realizarlos a través de organismos o de cooperación directa entre los estados. No todos tienen que ser crear organismos, pero que haya una mayor actividad interestatal, internacional, precisamente para combatir estos delitos internacionales. Los nacionales, que cada uno los maneja en su territorio, pero todos estos delitos, incluida la corrupción, que como usted ve, hay muchas empresas transnacionales que llegan con su corrupción, y si no, mire el caso de Odebrecht aquí en América Latina. Entonces, todos esos delitos transnacionales hay que combatirlos con instrumentos internacionales y con una fuertísima cooperación entre los países. Y en este espacio, ¿qué papel cumplen organismos como Naciones Unidas y pues todas las entidades adscritas como PNUD, como todas las que se supone que son organismos que están para velar el cumplimiento de derechos, ¿no? Porque hagan algo tan grave como lo que usted justamente menciona de la esclavitud ahora, de la Sí, trata de... todos los países tienen que hacer, a ver, los estados, tanto de la Unión Europea como de América Latina, juegan en diversos escenarios. Se juega como actores en la ONU, se juega como actores en organismos de integración en las respectivas regiones, se juega en organismos de seguridad como la OTAN para Europa, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco tratar de coordinar todos los esfuerzos para que haya respuestas unificadas. Me explico, los problemas migratorios, si no hay una respuesta conjunta, no se puede manejar. Los problemas de delincuencia transnacional, si no hay una respuesta conjunta mundial o al menos regional, no se pueden manejar. Entonces es un poco como fortalecer la comunidad internacional. Pareciera que la comunidad internacional es muy débil ante problemas tan graves. Entonces, si tenemos problemas mundiales gravísimos como los que estamos mencionando, pero tenemos una comunidad internacional, como yo creo, débil, pues no va a poder funcionar ni va a poder dar la respuesta adecuada. Entonces,
Yo diría que la respuesta, siendo muy compleja su realización, y esto requiere, por supuesto, un poco más de elaboración en los diversos escenarios mundiales y regionales, pero hay que fortalecer la comunidad internacional y su capacidad de respuesta. Y eso implica que los estados cedan un poco sus espacios, y que las grandes potencias no estén vetando en Naciones Unidas las actuaciones internacionales necesarias, y que un poco se aumente la buena fe y no haya a veces doble moral de que hay un discurso según el rasero político o ideológico con el que se esté mirando la geopolítica que convenga. Bueno, y esperamos que justamente el seminario que reúne a académicos y expertos en las temáticas, pues también den luces a través de sus análisis. ¿Cuántos ponentes vamos a tener? Pues estamos todavía definiendo la nómina, pero fácilmente podremos tener unos 20, 30 ponentes Ujú, presenciales y virtuales, porque va a ser híbrido. ajá. Estaremos algunos desde Quito, en la sede de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, y luego otros tantos se irán vinculando virtualmente. En el mundo de hoy hay que hacer la, las opciones híbridas, ¿no? Hay que dar las opciones híbridas. Pero estamos más o menos por allí con profesores y profesoras de Italia, de España, de Brasil, de Colombia, de Ecuador. Para mencionar muy rápidamente, vamos a tener una nómina muy amplia de diversas nacionalidades de las dos regiones, de la Unión Europea y de América Latina, y creemos que va a ser, por supuesto, un seminario de un gran impacto, y como deben ser estas actividades académicas, o como nos gusta hacerlas, vinculadas con la realidad, no la burbuja académica con un tema aislado, sino un tema actuante, importante, vigente, de interés social y gubernamental, para que a la vez la academia sea una actora dentro de ello. Y justamente dentro de este espacio también se va a hacer un homenaje a Carlos Francisco Molina del Pozo. Y quería justamente que nos cuente un poquito qué nomás hace que se quiera hacer este reconocimiento pues a la vida que él ha dedicado a la integración euro-latinoamericana. Un poquito conversemos de lo que él ha Bueno, hecho. Carlos Molina del Pozo es un profesor español. Eh, Él ha estado vinculado a la Universidad de Alcalá de Henares y creó el Instituto Euro-Latinoamericano de Estudios para la Integración, el IELEPI, el cual lo preside desde su fundación hace varias décadas, al cual pertenecemos varios. Yo soy miembro del IELEPI hace décadas también. Carlos ha sido un autor muy prolífico en materia de integración, un profesor muy activo, una persona que ha ejercido un liderazgo intelectual con diversos profesores de América Latina y de Europa. Ha convocado continuamente a académicos de una y otra parte del Atlántico, ha realizado infinidad de eventos, empezando por el más importante, que es el Congreso Euro-Latinoamericano, que se celebra cada 2 años, pero a la par con ello una enorme cantidad de eventos euro-latinoamericanos, publicaciones conjuntas. Entonces es difícil pensar en una persona que tenga tanta presencia en las dos regiones y que haya ejercido un liderazgo académico tan importante como el que lo ha hecho Carlos Molina. Es por eso que en el anterior congreso del IELEPI, el año pasado, se propuso precisamente en la Asamblea General del IELEPI que este evento de este año que se iba a hacer en la Universidad Andina Simón Bolívar también sirviese para hacerle un homenaje más que merecido a Carlos Molina del Pozo por toda su actividad. Buenísimo, Ricardo. Y finalmente, pues, que haga una invitación, nos extienda una invitación, pues, para que la gente también asista, sea de manera presencial o virtual, ¿no? Por supuesto, sí, están todos muy, muy invitados a el Seminario Internacional Euro-Latinoamericano sobre Integración Jurídica, Económica y Política Social, a propósito de las relaciones Unión Europea, Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, y a la vez al homenaje a la vida y obra de Carlos Francisco Molina del Pozo.
Tendremos expositores nacionales e internacionales en modalidad virtual o presencial durante el 28 y el 29 de noviembre, desde las 9 horas hasta las 19 horas, hora de Quito. Todos muy cordialmente invitados. Tenemos el ingreso plenamente gratuito, tanto presencial cuanto virtual. Buenísimo, Ricardo. Muchísimas gracias por la entrevista, por este espacio, por tu tiempo. Con mucho gusto. Siempre muy satisfecho de verlos. Y Sofía, muchos éxitos siempre en sus labores periodísticas. Muchísimas gracias, pues sí, nos estaremos viendo. Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Diálogos Universitarios. Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, les hemos resaltado en Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.